hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende su... Muy buenas tardes, estimados televidentes. La verdad que es una alegría estar frente a las cámaras de este prestigioso canal. Realmente anhelamos y deseamos que llegue el fin de semana para poder estar frente a la cámara de Canal 8 para llegar a tu casa o donde tú te encuentres, porque te recordamos que este programa también es subido por Facebook y por YouTube, para que lo mires cuantas veces quieras mirarlo, porque en el canal se pasa el día sábado y el día domingo, pero en las redes sociales lo tenés permanente toda la semana, en el nombre poderoso de Jesús. Este es el programa de la iglesia Aposento Alto, iglesia que está situada, ubicada en calle Varela 684, entre Casa Grande y Don Bosco. Ahí está el lugar físico donde nos reunimos mañana a la hora 19, mañana domingo. Entonces, también te voy diciendo que a partir del mes de junio, posiblemente, casi ya te aseguro, que los días domingos los vamos a reunir a la hora de 18. ¿Por qué? Porque está oscureciendo un poco más temprano. Sí, los miércoles siguen a la hora 19, porque hay mucha gente que trabaja, mucha gente que sale 18:30 de su respectivo trabajo y hacen ese esfuerzo para ir a los cultos de oración. ¿Por qué es un esfuerzo? Porque realmente muchas veces ni merendás nada, pero los hermanos están en la casa del Señor orando, clamando al Dios vivo y verdadero. Te anuncio que los días 10 y 11 de junio se comunicó con nosotros hace un momento el apóstol Luis Zapata. Nos dijo que van a venir con la pastora Ana Pese, su esposa, de visita, a visitarlo como hacen cada 2 meses, bendito Dios de la gloria. Vienen el 10 y el 11. El 10 están reuniéndose con nosotros y el 11 van a estar también en la iglesia Aposento Alto llevando el mensaje poderoso. Para esa fecha ya van a ser los cultos a la hora 18. Así que te esperamos, estás cordialmente invitado e invitada, y si no has ido nunca a una iglesia, es el día tal vez que el Señor ha preparado para que realmente conozcas, le des el lugar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque los tiempos son peligrosos y es importante que los hijos de Dios, nosotros salgamos a sembrar la buena semilla que es la palabra de Dios. Pastor. Amén, muy buenas tardes, hermanos. Estamos muy contentos de estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos a leer una parábola que el Señor Jesús dio, porque el Señor Jesús, cuando vino en esa época, hablaba a través de parábolas, que ya dijimos que la parábola es un relato de algo que trae una enseñanza. Amén. Porque en el Salmo 78, versículo 2, dice que el Señor Jesús hablaría, pero hablaría los misterios de Dios, entonces los hablaría a través de parábolas. Sí, porque Señor. También dice la palabra de Dios para que muchos viendo no vean y oyendo no oigan. O sea que la palabra era para aquellos que realmente estaban apercibidos. Sí, Señor. Entonces, el Señor Jesús enseñó por parábolas, y acá vemos en el capítulo 4 de San Marcos que dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oído para oír, oirá. Sí. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios.
más a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Vamos a parar ahí y después continuamos. Acá vemos que Jesucristo comienza a hablarles a sus discípulos, a toda la multitud por parábolas. Y después cuando queda sola con los discípulos le preguntaron qué significaba esa parábola. Entonces él ahí les dijo, si no entendéis esta parábola, no entenderéis ninguna otra más. Y entonces le explica, el sembrador es el que siembra la palabra. ¿Quién es el que siembra la palabra? Nuestro Señor. El Señor, Dios es el sembrador. Es el que siembra la palabra. Y entonces ahí explica que Dios siembra la palabra, pero hay diferentes tipos de personas, diferentes tipos de tierra que son nuestro corazón, porque esa palabra, ¿dónde es sembrada? Es sembrada en nuestros corazones. Sí, y hay 4 tipos de tierra. Está, como dice acá, los de junto al camino, o sea que son aquellas que dice, en quienes se siembra la palabra. O sea, son aquellas personas que en un primer momento escuchan la palabra. Los de junto al camino, donde se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás. O sea que oyen la palabra, pero inmediatamente viene Satanás y la saca de su corazón, porque dice, quita la palabra que sembró en sus corazones. Entonces esa que llegó en el camino nunca fue planta, nunca tuvo raíz. Sí, Señor. Porque vino el diablo, que sabe la importancia de la palabra de Dios, porque si nosotros recibimos la palabra de Dios, vamos a tener una transformación en nuestras vidas, vamos a llegar a esa salvación que Jesús nos prometió, pero el diablo no quiere que nosotros lleguemos a estar en esa eternidad con Dios, porque ya fue desechado. Por lo tanto, Él viene y esa palabra que cae en el camino, Él la quita del corazón inmediatamente. Que podamos no ser de los que están en el camino. Después dice en el versículo 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. O sea que los que son sembrados en pedregales reciben la palabra con gozo, pero como dice el Señor Jesús, no tienen raíz, porque entre piedras es imposible que enraíce una planta. Entonces, cuando viene la tribulación o persecución a causa de la palabra, tropiezan, o sea que cae entre pedregales. Y ahí comienza la planta a querer crecer. Pero cuando comienzan las persecuciones, cuando empezamos con los problemas, porque muchas veces vamos al camino del Señor, y cuando comenzamos vemos que a veces tenemos más problemas que antes, y es verdad, porque tenemos un enemigo que antes no teníamos. Entonces ahí comenzamos a dudar y comenzamos a decir no es el camino correcto, y nos volvemos, y se vuelven atrás muchas personas, aquellas que son sembrados en pedregales. Cuando viene el problema o la tribulación, se vuelven atrás. Pero porque no tienen raíz, dice. Y en el versículo 18 dice, y otros son los que son sembrados entre espinas, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño y las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea que el tercer campo, el tercer tipo de corazón, el tercer lugar donde son sembradas las palabras es entre espinos. Pero el espino cae en la tierra y empieza a querer fructificar. Pero esos espinos que son, como dice acá, los afanes de este siglo, el engaño, la riqueza, las codicias de otras cosas, hacen que la ahogan y se hace infructuosa. Muchas veces hemos sembrado la palabra o hemos oído, la gente la ha oído, pero
los afanes de este mundo, las tentaciones, muchas cosas, a veces los problemas hacen que esa palabra no tenga fruto. Pero en el versículo 20 dice: estos son los que fueron sembrados en buena tierra, Sí, Señor. los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén, O sí, sea sí. que hay un cuarto campo, un cuarto tipo de corazón, un cuarto tipo de persona, que es aquel que cae en buena tierra. Sí, El que Señor. cae en esa buena tierra, esa tierra que ya fue preparada por nuestro Padre Celestial. Cuando cae en esa buena tierra, ahí es cuando fructifica. Por eso, hermanos y hermanas, es tan imperativo que salgamos a sembrar la palabra del Señor. Aleluya, Jesús. Es imperativo que salgamos a llevar esa palabra, porque los tiempos se acortan, los tiempos son difíciles, hermanos, y es importante que podamos predicar esa palabra y que a su vez, antes de que salgamos a predicar, que también nosotros tengamos el tiempo de oración, de ayuno, para que caiga en buena tierra, Sí, para Señor. que no caiga ni junto al camino donde el diablo la quite, que no caiga entre pedregales, que no caiga entre espinos, sino que caiga en buena tierra. Amén, sí, Esa Señor. buena tierra que es ese corazón que lleva a 30, 60 y al 100 por uno, y que podamos fructificar al 100 por uno, que es lo que nuestro Señor quiere. Y nosotros por eso en este momento, a ti, si has escuchado la palabra y aún no te ha llegado a tu corazón, yo en esta hora oro para que puedas recibirla, para que tu corazón esté dispuesto, esté abierto y sea esa buena tierra que reciba la palabra del Señor con gozo. Y a nosotros, la iglesia, que salgamos a sembrar, que salgamos y sembremos esa tierra, que es esa semilla, que es la palabra de Dios, que es la que es la que nos da la vida eterna. Amén, hermanos. Yo les exhorto a que estemos siempre preparados para sembrar esa palabra, para sembrar esa semilla que es la palabra de Dios, porque los tiempos se acortan, la venida del Señor está cerca. Es importante que podamos llevar la palabra y que muchas personas, cuando llegue el momento que Jesús venga a buscar su iglesia, podamos partir con Él. Amén. Amén. La verdad que es un pasaje muy importante, perdón, que nosotros tenemos que soltarlo, nosotros tenemos que decirte, estimado televidente, porque si no hablamos de este pasaje en especial, la parábola del sembrador, estamos siendo un poco mezquinos con ustedes. Es importante porque sabemos, como ya se dijo anteriormente, que la semilla va a caer, la palabra va a caer en distintas tierras. Hay algunos que la reciben con gozo, pero como no echan raíz, como no nos afirmamos en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque los vecinos comenzaron a decir: mirá, este va a la iglesia y sigue. Te empiezan a juzgar, e incluso lo de la propia familia también. Pero nosotros tenemos que solo poner los ojos en Jesús, aquel que fue y hizo ese sacrificio perfecto por nosotros los pecadores. Es importantísimo, estimado televidente, que los siervos de Dios, los hijos de Dios, demos cumplimiento a la gran comisión y de predicar el evangelio a toda criatura, en todas las naciones, siendo discípulos, bautizándolo en el nombre de Jesús, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, es importante que demos cumplimiento a la palabra de Dios y a la gran comisión, porque no nos dejó una lista así, no, nos dejó la gran comisión, que fuésemos y predicásemos la palabra de salvación a toda criatura. Y para eso es necesario que se levante un guerrero. Para eso es necesario que nos levantemos nosotros, los hijos de Dios, y nos vistamos con la armadura de Dios y salgamos a pelear la buena batalla de la fe, a decirle a aquel que está desanimado, desamparado, hambriento, sediento, en tinieblas, que en Jesucristo está la esperanza. Por eso yo quiero, anhelo y deseo que en este programa, oh bendito Dios, aquel que está mirando este programa y no tiene a Jesús, pueda aferrarse, tomar esta semilla, tomar esta palabra, bendito Dios de la gloria, y decir: yo quiero ser un guerrero. Es por eso que me voy a levantar y voy a salir a decir que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Escuchamos esta alabanza y después vamos a la palabra de Dios, porque se levantó un guerrero en aquel tiempo que hizo estremecer a los gentiles. Hace falta un guerrero que no
no tenga miedo, que sea vigilante, que enfrente los retos y se atreva a desenmascarar toda obra de impiedad. Hace falta uno solo que ciña sus lomos y cuando camine sea dispuesto a todo y valiente enfrente lo que venga sin mirar atrás. Que se levante uno que quiera pelear, que se levante uno que quiera adorar, que se levante uno firme en la brecha, que saque su espada y declare guerra. Que se levante uno que quiera pelear, que se levante uno que quiera adorar, que se levante uno firme en la brecha, que saque su espada. Oh, mira, lo veo, se puso de pie, ha vuelto a la línea, recibió poder, levanta sus hombros, sacudiendo el polvo, vuelve a la batalla, recupera todo. Mira, lo veo, se puso de pie, ha vuelto a la línea, recibió poder, levanta sus hombros, sacudiendo el polvo, vuelve a la batalla. Ese guerrero eres tú, ese guerrero soy yo, ese guerrero valiente que al diablo de frente lo enfrenta sin miedo y no le obedece. Ese guerrero eres tú, ese guerrero soy yo, oh, ese guerrero valiente. ¿Escuchaste? Ese guerrero eres tú, ese guerrero soy yo. Y hay una presencia de Dios en este estudio que es algo tremenda, maravillosa, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Jesús, porque estamos hablando del dador de la vida, porque estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aquel que muchas veces nosotros no tenemos ningún interés en ir y predicar el Evangelio, pero cuando Dios tiene un propósito contigo, Él te encuentra, Él te busca, bendito Dios, como lo hizo con este varón que está hablando. Yo no tenía ningún interés en aquel tiempo, hace 21 años, 22, no tenía ningún interés, pero Él me encontró cuando yo estaba muerto en delitos y pecados, y con cuerdas de amor me trajo a su preciosa presencia. Y acá yo quiero hablar de un hombre de Dios que en aquel tiempo tampoco tenía interés ninguno en las cosas de Jesús. De Dios sí, porque había sido instruido por Gamaliel, el maestro, tremendo maestro de la palabra, de la ley, por supuesto, y él, el Saulo de Tarso, él era un discípulo ferviente, pero entonces perseguía a los cristianos, perseguía a los que estaban en el camino, como le llamaban los primeros cristianos, los que están en el camino. No estaban junto al camino, estaban en el camino. A esos los perseguía. Mataron a Esteban, él consentía la muerte de Esteban, un tremendo diácono, un hombre de Dios precioso que realmente murió siendo apedreado. Y Saulo de Tarso consentía la muerte de Esteban. Y terminó eso y se fue a pedirle a los fariseos y a los sumos sacerdotes cartas para seguir acosando, para seguir persiguiendo, para seguir maltratando a los del camino. Bendito Dios. Pero Dios, Jesucristo, aleluya, tiene un propósito contigo y Él te va a encontrar como lo encontró a Saulo de Tarso, que iba camino a Damasco en busca de los del camino, en busca de los cristianos, y de repente una luz resplandeció sobre Saulo y sobre la cabalgadura que él iba y sobre todos los que estaban detrás de él, y cayó, dice la cabalgadura, y una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Señor, soy Jesús, al que tú persigues. Inmediatamente Saulo de Tarso, desde el suelo y sin vista porque había quedado ciego, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? De inmediato. ¿Por qué? Porque cuando vos decís no, el Señor dice sí. Si Dios tiene un propósito contigo, estimado amigo, amiga, que estás y sí, pero yo no soy hijo de Dios. Hoy no sos hijo de Dios. Pero después de este programa tú vas a hacer la oración de fe y vas a pasar a ser un guerrero de Dios. ¿Por qué? Porque Él te está llamando, el que se ponga en la brecha. Él está necesitando hombres y mujeres. Y ese tremendo hombre del Señor, Saulo de Tarso, que fue llamado Pablo, yo te voy a leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7,
hizo viajes misioneros y pasó naufragio, lo golpearon al látigo y él siempre predicaba la palabra. ¿Por qué? Porque había tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Y toda persona que tenga un encuentro con Jesús no cede de hablar de Jesús. Y mirá lo que pasa acá. Hechos capítulo 20, versículo 7, dice así la palabra del Señor. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, abriendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido, partió el pan y comió, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Este pasaje es tremendo, es hermoso. ¿Por qué? Porque Pablo estuvo en Troas, sí, pero antes de irse de Troas, esa ciudad marítima, él quería dejar todas las cosas más o menos encaminadas, porque no hacía todo al azar. No es como muchas veces nosotros que soltamos el mensaje y nos vamos. No, Pablo quería dejar todo ordenado para que los hermanos de Troa siguieran firme creyendo en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice que estaban en el aposento alto. En el aposento alto es un lugar que tenía 3 pisos. Y ahí estaban reunidos. No dice si era la casa de fulano, si era la iglesia, no. Estaban reunidos en el aposento alto. Dice que había muchas lámparas. ¿Y quiénes somos las lámparas? ¿Por qué digo quiénes somos? Porque nosotros, los hijos de Dios, somos la luz del mundo. Nosotros alumbramos ante este mundo de tiniebla, las lámparas, bendito Dios de la gloria, que serían lámparas con aceite y otras serían las teas que le llamaban, las antorchas que estaban puestas en las paredes. Esas teas, esas lámparas, somos nosotros los hijos de Dios. ¿Para qué? Para alumbrar y para que las tinieblas retrocedan en el nombre poderoso de Jesús. Y dice que Pablo disertaba largamente hasta la medianoche y había un joven, bendito Dios. O sea, te estoy explicando lo que es la lámpara, que nosotros somos la lámpara del mundo, somos la luz del mundo, tenemos que alumbrar, tenemos que realmente resplandecer ante este mundo de tiniebla. Pero dice que había un joven sentado en la ventana y se durmió, se aburrió, no sé lo que le pasó. ¿Por qué? Porque estaba en la ventana. La ventana significa el mundo. La ventana significa el mundo. Si tú estás sentado en una ventana espiritual, desciende y ve hacia el lado de adentro. ¿Por qué? Porque ahí vas a estar seguro. Porque ¿qué pasa? El mundo es sutil. El enemigo es el príncipe de este mundo y él trabaja con sutileza, él trabaja con delicadeza. Él no te va a presentar cosas bruscas, cosas que te den miedo, te va a presentar cosas que te van a tentar, cosas que te van a decir qué agradable, qué lindo, esto me encanta, para que saques el oído y los ojos de las palabras de Jesús, de la semilla que estaba sembrando el apóstol Pablo. Entonces dice que se durmió. ¿Por qué? Porque estaba siendo acariciado por la brisa del mundo y estaba escuchando la palabra. Si eres cristiano y estás en la ventana espiritual, desciende y busca realmente aferrarte, aleluya, y echar raíz en el nombre de Jesús, bendito Dios de la gloria, para que esta palabra caiga en buena tierra. Y dice que rendido del sueño el joven cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Qué importante que vos, que sos el siervo de Dios, que sos el líder, que sos el que estás dirigiendo, estás pastoreando una iglesia, o estás dirigiendo a los jóvenes, o estás en una actividad preponderante, aleluya, entre comillas, en una iglesia. Cuando ocurra eso, cuando haya auticos que caen de la ventana porque son tentados, son acariciados por las cosas del mundo, desciendas y vayas a visitarlo, a buscarlo y decirle, pastora, Jesús te ama.
Vamos, que con Cristo todo lo puedes. En el nombre de Jesús. Aleluya. Dice que Pablo lo abrazó y dijo, no se alarmen, está vivo. Porque muchas veces la gente que está en el mundo o la gente que está siendo acariciada por la brisa del mundo necesita algo distinto, porque las cosas del mundo ya las conocen, porque sabe cómo paga el mundo. Pero si nosotros hacemos la voluntad de Dios, como dice en 1 Corintios capítulo 13, la preeminencia del amor. Podés tener dinero, podés tener barcos, podés tener las 4x4 más grandes, pero si no tenés amor, nada sois. Entonces, ¿qué es lo que hay que demostrarle a esa gente que anda deambulando por el mundo, que anda buscando cosas desesperadas del mundo? Mostrarle el amor de Cristo Jesús, porque nosotros los cristianos tenemos que obrar de esa forma. Sí, pero verá que no es fácil, que hay algunos que son... No es fácil, no eres quien para juzgar. Yo en estos días atrás puse en el perfil del WhatsApp, porque nos encanta mirar la paja que tiene el hermano, pero no nos damos cuenta de la viga que tenemos en nuestros ojos. Dejate de juzgar, no juzgues. ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Háblale la palabra, siembra la semilla y que ésta pueda caer en buena tierra. ¿Para qué? Para realmente que dé frutos, pero no frutos, aleluya, sí, porque hay que traer gente a la iglesia, sí, porque hay que traer, primeramente el fruto que nos pide el Señor son frutos de arrepentimiento. Si antes mentía, no miento más. Si antes robaba, no robo más. Si antes era un adúltero, no lo soy más. Ahora es el momento de que nosotros nos pongamos en la brecha y que se levanten guerreros de parte de Dios, que se levanten guerreros y salgan a predicar la palabra de salvación, porque los tiempos son malos, los tiempos son difíciles, los tiempos se acortan y Jesús viene a buscar su iglesia, una iglesia que tenga las vestiduras sin manchas y sin arrugas, una iglesia con vestiduras blancas y resplandecientes. Esa es la vestidura que nos da el Señor. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para darle una oportunidad a Dios? Le has dado oportunidad a tantas cosas en tu vida y muchas veces te ha ido peor. Yo te estoy presentando a aquel que no necesita nada más que tu tierra, porque el Señor lo dice en su palabra. Hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. Yo sé que se lo vas a dar. Yo sé que se lo vas a entregar. Yo sé que lo vas a recibir a Jesús en tu corazón, porque esta palabra te ha impactado, te ha tocado, y tú estás diciendo en tu interior, no quiero vivir más esta vida loca, no quiero vivir más esta vida desenfrenada. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Quiero vivir tomados de la mano de Jesús. Y para eso, dile así a nuestro Señor Jesucristo y vas a experimentar algo maravilloso, porque Dios es trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y vas a experimentar la presencia del Espíritu Santo en tu ser, porque lo dice la palabra de Dios también. Nosotros somos templo de Dios. Y para ser templo de Dios, tiene que habitar en ti Jesús. Dile así a nuestro Señor: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Señor Jesús, esta palabra, esta semilla, yo quiero que llegue a mi corazón. Y yo voy a tratar, voy a empeñarme en poder seguir el camino de la fe. Hoy, Señor, yo me arrepiento de todos los pecados porque soy un pecador, pero me arrepiento de todos ellos. Te abro mi corazón para que tú entres en él. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. De aquí en más no me para nadie. ¿Por qué? Porque quiero ser un guerrero del Señor. Y yo me levanto. Amén. Yo también me levanto. En el nombre de Jesús, y nos reencontramos mañana a la hora 19 en Varela 684. Amén. El Señor es mi rey, mi todo, aleluya. El Señor